Dios les bendiga, hermanos. En esta noche sean todos bienvenidos a una transmisión más de la Iglesia Bautista Fundamental Montesión, en el cual vamos a abordar el estudio acerca de los testigos de Jehová y la tercera parte. En las primeras dos sesiones miramos acerca de los testigos de Jehová, miramos acerca de su fundador, miramos acerca, ¿verdad?, de algunas de sus creencias, vimos algunos de sus comienzos, y eso está en los videos anteriores, y usted lo puede buscar en los videos, ¿verdad?, que vamos a subir a través de YouTube en los estudios acerca de los testigos de Jehová, primera y segunda parte. Hoy estamos con la tercera parte. Hablamos acerca de quién es su fundador, y no vamos a repetir lo que hemos dicho. Hablamos de las falsas profecías que dio su fundador. Hablamos de los testigos de Jehová como organización, ¿verdad? También hablamos de los testigos de Jehová como organización, ¿verdad? Y hablamos, mi estimado hermano, de la enseñanza de los testigos de Jehová con respecto a las cosas terrenales y con respecto a los problemas judiciales que tuvieron, ¿verdad?, por estar en contra de los gobiernos de otros países. Hoy vamos a hablar acerca de algunas enseñanzas que los testigos de Jehová tienen y que realmente no están de acorde a lo que la palabra de Dios nos enseña. En esta noche, en la tercera parte del estudio con referente a los testigos de Jehová, vamos a estudiar acerca de algunas enseñanzas que los testigos de Jehová tienen. Saludamos a la familia Matamoros y en especial a nuestra muy querida y amada hermana Marta Galo. Le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Algunas de las falsas enseñanzas, mi hermano, que los testigos de Jehová tienen, ¿verdad?, es que ellos niegan la Trinidad de Dios. En otras palabras, ellos niegan que Dios sea un Dios manifestado en tres personas. Próximamente, hermanos, podemos estudiar con respecto al tema de la triunidad o la Trinidad de Dios, ¿verdad? Nosotros no es que tenemos un Dios con tres cabezas, nosotros no es que tenemos tres dioses. Nosotros tenemos un Dios, ¿verdad?, que se manifiesta en tres personas. Tenemos una triunidad, ¿verdad? Un Dios en tres personas. Esa es la verdad de las cosas. Y ellos niegan, hermanos, la Trinidad. En otras palabras, niegan que Dios sea un Dios manifestado en tres personas. Ellos dicen el único Dios es Jehová. Cristo no es Dios. Ellos dicen el Espíritu Santo no es Dios. Y los pasajes que ellos usan para defender su doctrina son el Salmo 33:6. Son algunos de los pasajes mal interpretados que ellos ocupan o usan para, ¿verdad?, decirle a la gente que solamente hay un Dios. Mire lo que dice Salmos 33:6. Dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y ellos dicen, ahí no vemos de que haya otro creador, ahí no vemos de que haya otra creación, otro creador. Ahí vemos que es Jehová el que creó los cielos y la tierra. Hermanos, luego vamos a ver otros pasajes a la luz de la palabra de Dios que lo que hacen es dar claridad, que no es que tengamos tres dioses, sino un Dios manifestado en tres personas, y que de hecho, hermano, que el nombre Adonai, ¿verdad?, el nombre verdadero de Dios, es un nombre originalmente en plural. Otro pasaje que ellos usan, estimado hermano, es Isaías 45:22. Isaías 45:22. Isaías 45:22 dice de la siguiente manera: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ellos ocupan este pasaje de Isaías 45:22, ¿verdad?, para decir Jehová es el único Dios. Yo le voy a decir luego, hermano, cómo nosotros podemos contrarrestar estas falsas enseñanzas, ¿verdad? Y por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 11, versículo 40 al 44. Como nunca, hoy se están esmerando los vecinos, ¿verdad?, que tenemos. Permítame, pongo los auriculares. Mientras usted busca Juan 11,
Así tal vez se escucha menos el ruido y me escucho más yo. Dice Juan 11, 40 al 44. Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Bueno, hermano, los anteriores versículos junto con este son los versículos que usualmente utilizan los falsos testigos de Jehová para enseñar que Jesucristo no es Dios. Y ellos ponen este caso porque dicen ellos, bueno, él está orando a Jehová y quien hace el milagro de resucitar a Lázaro es Jehová, es Dios el Padre, no es el Hijo. Y se les olvida, hermano, de que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, y de que muchas de las cosas que Jesús hizo era no porque él no podía hacerlas, sino porque era para darnos un ejemplo a nosotros, como lo dice Juan 13:15. ¿Qué dice Juan capítulo 13, versículo 15? Porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No es que Jesús, hermano, no pudiese levantar a Lázaro de los muertos y tenía que orar. No. Jesús nos da un ejemplo a nosotros de clamar, de pedir, de hacer algo, ¿verdad? De hacer algo, clamar y depender de Dios, porque era un ejemplo que Él nos estaba dando a nosotros. Ok, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar, hermano, esta falsa enseñanza de negar de que una Trinidad, de negar que hay un Dios manifestado en tres personas? Bueno, lo primero, hermano, es que debemos tener pasajes que corroboren que Dios se manifiesta en tres personas. El segundo paso que tenemos que dar es comprobar según la Biblia que tanto Jehová es Dios, como Jesús es Dios y como el Espíritu Santo es Dios. De esta manera, hermano, nosotros podemos estar claros, ¿verdad?, de que ellos están equivocados y nosotros estamos en la verdad. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Biblia, la palabra Trinidad no sale, pero la Biblia sí deja en claro que es un solo Dios manifestado en tres personas. Esto es conocido como la pluralidad de Dios. Y hay ejemplos de esto en la naturaleza. Dijimos que el número 13 es uno de los números de la perfección y hablamos en otro estudio acerca de eso. Por ejemplo, el agua, un átomo de hidrógeno por 2 átomos de oxígeno completan 3. Es la fórmula del agua. Puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso, y en cualquier estado que esté, H2O, no deja de ser agua. Luego, hermano, miramos el triángulo, es un ejemplo, 3 ángulos forman un triángulo. Hemos hablado del número 3 con respecto al tiempo, está dividido en 3, pasado, presente y futuro. Hemos hablado del espacio, que está dividido en 3, longitud, latitud y anchura. Hemos hablado acerca del sol y sus 3 funciones, calorífico, lumínico e incandescente, pero es un sol, ¿verdad? La mejor ilustración de un Dios en 3 somos nosotros. Pero bueno, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo, fíjese bien, 1, versículo 26, ellos dicen que Jehová hizo los cielos y la tierra, dice solo Jehová. Pero miren lo que dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿A quién está hablando Dios? Hagamos. Está hablando de la pluralidad de Dios. No le puede decir hagamos a los ángeles porque los ángeles no son creadores, son criaturas. Ellos dicen hagamos, ¿verdad?, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se muestra sobre la tierra. Entonces habla Génesis 1:26 de la pluralidad de Dios. Cuando hablamos de Trinidad o Triunidad, de lo que estamos hablando de la pluralidad de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 7, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Génesis 11:7. Cuando se da el asunto de la torre de Babel, el Señor dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Nuevamente eso nos muestra la pluralidad de Dios.
un Dios manifestado en tres. ¿Y por qué tres? Porque tres eso es uno de los números de la perfección, junto con el 7, con la diferencia que el 7 es un número perfecto, pero también es la rúbrica de Dios. Estos números, estas cantidades eran considerados como perfectos, ya que simbolizaban lo completo. Ya sabemos que el plenitud viene del griego pleroma, que quiere decir lo que cumple o lo que complementa. Otro número perfecto es el número 10 y el número 12 también. Bueno, luego, hermanos, en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, en Mateo capítulo 3, un pasaje muy conocido por ustedes, el bautismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A propósito, si usted aceptó a Cristo y no se ha bautizado, debe bautizarse. Si usted ya es salvo o ya es salva y ya recibió a Cristo, le animamos a bautizarse. ¿Qué tal si el domingo 19 de julio que abrimos la iglesia, comenzamos bautizando a aquellos hermanos que no se han bautizado? Sería una bendición. Así que le hacemos la invitación a ese paso de obediencia. Mateo 3, 16 y 17 dice la palabra de Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego al agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí vemos a dos personas, ¿verdad?, de la Trinidad. Vemos al Hijo que se está bautizando, vemos al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y una voz del cielo. Versículo 17, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí miramos a las tres personas de la Trinidad. ¿Ok? En Juan capítulo 10, versículo 30, y espero que todos estos pasajes usted los vaya apuntando. En el libro de Juan capítulo 10, versículo 30, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 30. Dice la palabra de Dios: yo y el Padre uno somos. Habla de una pluralidad perfectamente unida. Repito, una pluralidad perfectamente unida que hacen a un Dios, el cual nosotros adoramos. En el libro, hermano, también de 2 a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. 2 a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. 2 a los Corintios 13, 14. Dice la palabra de Dios así: la gracia del Señor, note, como Padre, Jesucristo, el amor de Dios, ahí se le aplica al Padre, 2, y la comunión del Espíritu, 3 personas, santos sean con todos vosotros, amén. La bendición total en la pluralidad de Dios, tanto el Señor Jesucristo como el Padre, ¿verdad?, como el Espíritu Santo. Correcto. También, hermano, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, encontramos a las tres personas de la Trinidad. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Oiga bien lo que dice: cuanto más la sangre de Cristo, ahí tiene una persona, el cual mediante el Espíritu, ahí tiene la segunda persona, eterno, se ofreció mismo sin mancha a Dios, ahí tiene la tercera persona, Dios el Padre. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Estos tres hacen al Dios vivo. ¿Ok? Estos tres hacen al Dios vivo. Un Dios manifestado en tres personas. Estas tres personas en cada pasaje de la Biblia, hermano, se muestra con letra mayúscula, dándonos a entender que una persona, nombre personal. ¿Ok? Y luego también en el libro de Hechos, capítulo 7, libro de Hechos, capítulo 7, versículo 55. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Libro de Hechos, capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fíjese bien, está una persona lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios, hablando del Padre, la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí están las tres personas. Entonces, cuando la iglesia cristiana bíblica habla de una Trinidad, no está hablando de tres dioses, está hablando de un Dios manifestado en tres personas. Habla de una pluralidad, como el nombre Elohim, que es un nombre en plural.
habla de la pluralidad en perfecta unión. Y siempre hemos dicho, mi estimado hermano, de que la mejor, escúcheme bien, la mejor ilustración para la Trinidad de Dios es el hombre mismo. El hombre es un ser consciente que posee inteligencia, voluntad y sentimiento. Nosotros somos cuerpo, pero también somos alma y somos espíritu. Nuestro cuerpo nos hace tener contacto o acceso con el mundo terrenal. Nuestra alma nos hace, como dije, el asiento de las emociones y los deseos humanos. Y el espíritu es el que nos hace consciente de saber que existe un Dios. ¿Ok? Bueno. Número 2, hermano, otra enseñanza falsa de los testigos de Jehová es que ellos niegan que Cristo sea Dios. Y por eso le digo que una manera bonita de poder nosotros entender, ¿verdad?, lo que es la pluralidad de Dios, es demostrarle que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. ¿Cómo podemos nosotros, verdad, negar esa verdad de que Jesucristo es Dios? A mí me gusta usar, mi hermano, siempre, voy a dar otros pasajes que tengo aquí, pero siempre cuando yo hablo acerca de la deidad de Cristo, y cuando hablamos de la deidad de Cristo, estamos hablando de la parte divina de Cristo. Cristo era 100% hombre, al mismo tiempo 100% Dios. ¿Ya? ¿Podía humanamente Cristo pecar? Podía, su cuerpo estaba capacitado para pecar, pero su naturaleza divina nunca le permitiría pecar. ¿Ok? Dice Juan capítulo 5, 17 y 18, para mí estos versos son clave. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, está diciendo Jesús. ¿Cuál era el problema, hermano? Que nadie se atrevía a llamar directamente a Dios, a Jehová Padre, como lo hizo Jesús, porque se entendía, según el lenguaje en el cual se está relatando estos hechos, que cuando alguien decía ser hijo de Dios, lo que está diciendo es tener la misma naturaleza, el mismo poder, la misma divinidad que el mismo Padre. Por eso mire el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Al decir eso, ¿qué estaba haciéndose? Igual a Dios, haciéndose igual a Dios. Y lo que leemos en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, es que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Igual en naturaleza, no más que tomó un cuerpo encarnado. ¿Ok? Entonces, ellos niegan que Jesucristo sea Dios. Ellos dicen, solo adoramos a Jehová, ya que Jesús solo era un enviado de Dios, ya que él era hijo. Pues primero ellos dicen, y yo, hermano, le he contado que yo tuve una plática con un anciano de los testigos de Jehová, y el tema, yo le dije, hablemos de un tema específico para que no se me salga el tema. Ok, hablemos, y yo le dije ¿cuál tema quiere que hablemos? Y lo dejé todavía de escoger. Me dice que Jesucristo no es Dios. Entonces yo le saqué todos estos pasajes que lo voy a sacar ahorita de memoria, y luego, mi estimado hermano, él quedó sin argumento. Ya después él quería hacer eso. No. ¿Acepta o no acepta? ¿Saben ante un Dios, hermano, lo que él dijo? Él dijo, lástima, dice, yo no sé los textos así como usted en memoria, pero le dije, pero usted fue el que cogió el tema. Porque como hemos dicho, hermano, la principal característica de los falsos testigos de Jehová es que ellos se basan más en el estudio de sus escritores, de lo que sus fundadores, en este caso Carlos Terruz, le enseñan, que lo que la Biblia enseña, y eso es peligrosísimo. ¿Ok? Entonces, dicen ellos, no, solo hay que adorar a Jehová, porque si hay un padre, o sea, me preguntaron ellos, ¿usted tiene un padre? Le digo, obviamente, yo no vine al mundo por arte de magia. Le digo, hasta cierto punto ofende mi inteligencia. Entonces, ¿usted tiene la misma edad que su padre? Le digo, obviamente no, y no me haga esa pregunta tan tonta, le dije yo, porque usted sabe que, por favor, no me mire la cara de tonto. Pero cuando hablamos de que Jesús es hijo de Dios, y yo lo llevo a este pasaje de Juan 5:18, cuando habla de hijo de Dios, bajo ese punto cuando habla de hijo de Dios es de la misma naturaleza del Padre. ¿Con referente a qué? A que si el Padre es eterno, sin principio ni fin, el Hijo también es eterno, sin principio ni fin. ¿Ok? Entonces, miremos algunos pasajes, hermano, que yo les cito a ellos para demostrarles que realmente la Biblia enseña que Jesucristo sí es hijo de Dios. Vamos a Isaías capítulo 9.
versículo 6. Isaías 9:6. Y hay muchos más, hermano. Yo sé que hay muchos más, pero estos son básicos. Hay muchísimos más. El asunto es que el video no tiene que dilatar 2 horas, ¿verdad? Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, como después dice, Dios fuerte. Dios está con D mayúscula. Si en la Biblia de ellos sale con D minúscula, hermano, es porque la Biblia de ellos es muy adulterada. Dice Dios fuerte, Padre eterno, también se le da el nombre Padre eterno, y príncipe de paz. ¿De quién está hablando? ¿Cuál es la profecía aquí? Del Mesías, de Cristo. ¿Cómo se le llama? Dios. Entonces, Jesús sí es Dios encarnado, ¿ok? Luego, hermano, también la palabra de Dios nos enseña con referente al libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. Nos dice lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Está hablando de Jesucristo. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. ¿Pero de quién está hablando? De Cristo. Porque como lo decía Juan capítulo 10, versículo 30, el Padre y el Hijo son uno mismo. ¿Ok? Bueno. Luego, hermano, también podemos en Juan capítulo 20, versículo 28. En el libro de Juan capítulo 20, versículo 28, tenemos otro pasaje de la palabra de Dios y dice: entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Note de que Tomás está diciéndole a Jesús, Señor mío y Dios mío. Si Jesús, hermano, no es Dios, entonces es un usurpador, porque está permitiendo que se le diga Señor mío y Dios mío. Recordemos que allá en Apocalipsis, cuando Juan se postra ante el ángel, le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Pero Jesús no le dice nada a Tomás. Jesús recibió la adoración de Tomás. ¿Por qué, mi hermano? Porque todos deben honrar al Padre como honran al Hijo. El que no honra al Padre, no honra al Hijo que le dio, que le envió. ¿Ok? No honra al Hijo, al cual él envió. Bueno, en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 5, en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente. ¿De quiénes son los patriarcas? Obviamente son judíos, ¿verdad? Y de los cuales, según la carne, dice, vino Cristo. O sea, Cristo se encarnó. El Mesías ungido vino según la carne de los judíos. Y dice, el cual es Dios. ¿Cómo dice? Dice que el hombre que se encarnó, que vino de los judíos, Jesucristo, dice que es Dios. Usted lo puede leer, dice, el cual es Dios. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Bendito por los siglos. Amén. Entonces la palabra de Dios ahí dice, Jesucristo es Dios. Gloria a Dios por eso. En Tito capítulo 2, versículo 13, en Tito capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Como dice, de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién es nuestro gran Dios y Salvador? Jesucristo. Jesucristo también es Dios. Luego, mi estimado hermano, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Mire cuántos textos, mi hermano, que si usted los tiene apuntados en su Biblia, a la hora que un testigo de Jehová le aborde, usted tiene cómo contestarle. Primera de Juan 5:20, antes de que él lo ponga a leer, dígale, no, yo quiero leerle, lea esto, lea esto, lea esto, lea esto, y explique, ¿verdad? Primera de Juan 5:20 dice la palabra de Dios de la siguiente manera, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
¿Quién? Su Hijo Jesucristo. Es el verdadero Dios. ¿Quién? Su Hijo Jesucristo. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Si esto, hermano, todavía no es convincente, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, mire lo que la palabra de Dios dice, cómo se introduce el apóstol Pedro. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Mire cómo está acomodada. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Note que no hay una coma entre por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No hay ninguna coma. No hay ninguna coma. Por la justicia de nuestro Dios, coma, y Salvador Jesucristo. No hay una coma que diga, bueno, aquí está el Dios y aquí está el Salvador. No, aquí está diciendo el mismo Salvador es el mismo Dios. Entonces tenemos suficiente pasaje bíblico y suficiente explicación para refutar. Número uno, la falsa doctrina que ellos dicen que no hay Trinidad. Y número dos, la falsa enseñanza de decir que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es igual a Dios. El Padre y Cristo son los mismos. Y luego también, mis estimados hermanos, ellos niegan al Espíritu Santo. Y aquí quiero terminar con este punto para dar la cuarta parte el día de mañana y que el video no sea tan extenso. Tercera parte. Ellos niegan el Espíritu Santo. Dicen, el Espíritu Santo no es una persona, es un poder activo. No es una persona. Y ya sabemos cuál es el concepto de persona. Es un ser consciente, tiene conciencia de lo que pasa, posee inteligencia, tiene voluntad y tiene sentimiento. Entonces, mi estimado hermano, escúcheme bien. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona, ¿verdad? Como los otros dos de la Trinidad. Ejemplo, el Espíritu Santo oye. El Espíritu Santo oye. Juan 16:13. ¿Qué dice Juan 16:13? Pero cuando Él venga, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Óigame, el Espíritu Santo oye, según este pasaje de la palabra de Dios. Entonces es una persona. Luego, mi estimado hermano, óigase bien, en Juan capítulo 14, 26, mire lo que dice. Juan 14, 26. No solamente el Espíritu Santo de Dios oye, sino mire lo que dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todos los que yo os he dicho. Él enseñará y acordará. Oye, quiere decir que el Espíritu Santo es una persona porque también habla, te enseña y te guía. El Espíritu Santo. Esa voz cuando venimos a Cristo y somos salvados, esa voz que cuando estamos pecando interno de nosotros me dice, no es bueno lo que tú haces. Eso es el Espíritu Santo. ¿Pecamos los cristianos? Sí. Pero ahora el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo se contrita cuando vive en nosotros. Entonces el Espíritu Santo es una persona. ¿Ok? En el libro de Hechos capítulo 8, versículo 29, en el libro de los Hechos capítulo 8, versículo 29, Hechos 8, 29, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Se le habló, una persona, le habló. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo, hermano, testifica. Juan 15, 26. El Espíritu Santo testifica. Juan 15, 26. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él testifica. El Espíritu Santo testifica. Es una persona. Y el Espíritu Santo, hermano, intercede por nosotros. Romanos 8:26.
Romanos 8:26. Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, note con E mayúscula, habla de una persona mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y también el Espíritu Santo, mi estimado hermano, no solamente intercede, sino que el Espíritu Santo nos guía. Romanos 8:14. ¿Qué dice Romanos 8:14? Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hasta aquí la enseñanza de esta noche, la tercera parte de nuestro estudio acerca de los testigos de Jehová. En cuarto lugar, hemos visto en esta noche algunas enseñanzas de los testigos de Jehová. Hemos visto que ellos rechazan la Trinidad de Dios, pero hemos comprobado según la Biblia acerca de la Trinidad de Dios. Ellos niegan la deidad de Cristo, pero a la luz de la Biblia hemos estudiado y hemos dado suficiente evidencia bíblica para corroborar que Jesucristo es Dios. Número 3, ellos niegan que el Espíritu Santo sea una persona, pero ahorita acabamos de dar suficientes argumentos para que nosotros podamos comprender y defender esta verdadera doctrina. El Espíritu Santo realmente es Dios. Será hasta el día de mañana, si Dios lo permite, con la cuarta parte acerca del estudio de los testigos de Jehová. Si usted está en el grupo privado de la iglesia en Facebook, quédese conmigo, no se vaya. Y si usted es de nuestros seguidores en YouTube, escríbanos en nuestros comentarios. Si quiere que lo saludemos, le vamos a saludar. Si llegó hasta el final, suscríbase, comparta y que Dios le bendiga. Soy José Martínez, humildemente el pastor de la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sión, en Tisma, Masaya, para la gloria del Señor. Dios le bendiga.